Bueno, hoy antes que nada, vaya mi modesto homenaje a mi amigo, compañero de infortunio, que tuve la fortuna de acompañarlo en el exilio. 47 años hace que hoy el general se fue de viaje. Y donde el lugar que se encuentre, le mando un profundo abrazo. Ahora vamos a trabajar en el video. Está el tiempo bastante amenazante con lluvia, increíble. El gran calorón ahora se convirtió en un clima agradable. Bueno, a lo que te truje chuncha, dijo el paisano mexicano. Y claro, fíjense que todos los infortunios que hemos venido atravesando durante estos largos tiempos, una marcha desbordada de entusiasmo, de vigor, de fuerza, de pasión y con una esperanza mustia. O sea, hemos caminado contra el viento, hemos atravesado los torrentes, la adversidad se ha presentado en forma despiadada y a muchos nos cercenó el vigor, la fuerza. O sea, hemos pasado una prueba, hemos dado un examen, estamos en marcha. Simultáneamente que todo eso ocurría y que prácticamente mucha gente no se ha dado cuenta, ha cambiado el mundo. O sea, yo recuerdo el mundo nuestro, de hace 30 años atrás, y lo veo hoy y estamos en otra galaxia. Y vale la pena, a veces creo que vale la pena, no digo analizar, porque esto no sería un análisis, sino recorrer los cambios que se han producido lejos de nosotros y que nos ha llevado de ser unos ignotos desconocidos a ser protagonistas. Nosotros, muchísimos de ustedes y yo, que no nos conocía ni la familia. Y hoy no solo tenemos presencia y podemos exponer nuestras ideas, que eso era inconcebible, sino que somos conocidos en un continente y, ¿por qué no en otro? Entonces ha habido un cambio, y ha habido un cambio de paradigma en todo lo que nos rodea. Y entonces es una muy buena oportunidad para hurgar en ese nuevo mundo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un nuevo mundo, y aunque parece que nada ha cambiado, no se crean. Tenemos instrumentos hoy que nos han dado voz y presencia, que eso luchó el hombre toda su existencia. Desde antes de la invención de la imprenta, que los habitantes, los ideólogos de todas las culturas, incluso dejaban no solo muestras marcadas en la piedra, sino que las culturas cuneiformes de la Mesopotamia y todo el anuncio de la escritura arcaica. O sea, el hombre quiso manifestarse siempre, era una necesidad de que fuera oído. O sea, nosotros traíamos intrínsecamente la necesidad de ser oídos y también de emitir nuestra sensación, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, nuestras esperanzas. Y fuimos acotados, o sea, fuimos orillados y solamente unos pocos privilegiados que tuvieron acceso al robo, iba a decir, tuvieron acceso a las posesiones, mala vida generalmente, que tuvieron voz y voto. Y una inmensa mayoría, que fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, sin voz, sin presencia. Éramos un número, éramos una multitud de desconocidos. Hoy somos individualmente conocidos. Yo hoy conozco miles de personas que no conocieron mis padres ni mis abuelos, miles, y me conocen miles de personas, lejos de mis límites,
Entonces estamos frente a un cambio y se escuchan nuestras voces por los confines del mundo, no hay límite. Entonces eso forzosamente nos está hablando de un gran cambio. Y ese cambio será para bien o para mal. Ahí sí necesitamos, ahí se requiere el análisis. Y en eso vamos, a eso vamos. De continuar esta marcha que pareciera que es incontenible, los cambios se van a producir que nos vamos a sorprender. O sea, va a avanzar nuestro conocimiento a una velocidad del cual nosotros no estamos preparados, pero los instrumentos tecnológicos y la ciencia y todas las investigaciones que están en marcha y que son difundidas y que nadie las puede detener, ha traído un monstruo distinto, desconocido, un animal salvaje que no tiene límites, nadie lo puede contener. O sea, la comunicación hoy en manos de las grandes multitudes es un peligro terrible para las minorías. Ah, no lo habían pensado. ¿Por qué creen que están tan desesperadamente tratando de buscar poner contención en todas partes? Hablan de convivencias, hablan de armonizar lo que nunca se pensó. Incluso hablan de justicia social. O sea, si lo social no existía, las sociedades eran ellos, sociedades para el concepto cultural de nuestro tiempo, de nuestra civilización y tiempo, eran las clases privilegiadas, eran la sociedad. Los demás eran manada, aluvión zoológico, como alguna vez pintaron en el Congreso. Yo lo vi pintado. Entonces, eso es un arma terrible. Y nosotros ya sabemos, eso es bueno, que no estamos preparados para ese cambio tan violento que se ha producido de forma prácticamente instantánea. No estamos preparados, y sí, lo usamos y hacemos estos experimentos y jugamos con el peligro, caminamos sobre la cornisa, o sea, sabemos que estamos frente al abismo o frente a la anunciación. Y han caído porque han caído en este momento ya los falsos profetas. O sea, cada profeta que estaba instaurado como la verdad absoluta, ya sea en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo económico, han caído. La ciencia los ha bajado de los pedestales, ha bajado los dioses de los templos y de los proscenios. O sea, hoy el falso profeta tiene que andar tratando de inmiscuirse y de integrarse en la sociedad común. Nos hablan con nuestro idioma, nos repiten nuestras necesidades como si fueran necesidades de ellos. O sea, se quieren apoderar de nuestras miserias. Los falsos profetas se quieren apoderar de la pobreza, de la marginación, de la ignorancia, del escarnio, del robo, de todo. Y nosotros no nos damos cuenta porque no estamos preparados. O sea, nos está llegando un caudal tan grande de conocimiento a través de estos medios. Brujos, son terribles, son mágicos. ¿Quién iba a pensar que un ignoto individuo con una escasa evolución cultural, nacido en un remoto pueblo de la provincia de Buenos Aires, hoy estuviera dando mensajes a todo un continente, desde un lugar remoto que ni siquiera sabía que existía? Esto es gracias a la tecnología. Y a la tecnología que hace el milagro de conectarnos, porque la tecnología es el milagro de que vos me estés viendo y que yo pueda comunicarme contigo. Y esa ciencia que se les ha escapado de la mano a las potencias y que hoy no saben realmente, porque ahora ya no están pensando en a ver cómo se posesionan de las riquezas, ya las riquezas las tienen todas las riquezas del mundo.
y resulta que les ha aumentado el problema en vez de resolverlo. Las potencias tienen energías atómicas para destruir el mundo y lo van a destruir. O sea, es un límite, no pueden usarlas. ¿Quién se animaría a tirar una bomba atómica hoy? De ninguna forma. Así que han llegado a la excelsitud del poder. Y no lo pueden usar. Y nosotros que estamos en la último escalón de la civilización, estamos asomando a la superficie. Y ya señalamos, ya los más capacitados que estamos apresurosamente tratando de aprender, ya empezamos a señalar. Y ya nos empiezan a escuchar. Y ya se están incrementando los conocimientos. Esto es extraordinario. Estamos viviendo un acontecimiento inédito, ni siquiera imaginado. Y eso significa siglo XXI, y eso significa recordar todo lo que se dijo en el pasado por miles de años, ha quedado enterrado en un santiamén en menos de 50 años. Miles de años han desaparecido con la presencia del avance tecnológico violento y científico. Ahora bien, estamos para festejarlo, pero antes de festejarlo, que lo vamos a festejar, tenemos que conocerlo. Porque si nosotros no conocemos este fenómeno que se nos está presentando y que vemos que va a cambiar todo mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, y sobre todo cuando vemos que quieren tratar de resolver los problemas, los poderosos, o sea, esas minorías, con los mismos artilugios y artimañas del siglo pasado, por eso del siglo y de los siglos pasados. En fin, es apasionante esto. Y fíjense las cosas que están ocurriendo, que es bueno de tenerlo en cuenta. Uno de los grandes problemas que tenía nuestra civilización y nuestra sociedad de nuestros países, nuestros pueblos, en general, era el miedo. Había un miedo terrible, desde el miedo al patrón, miedo a perder el trabajo, miedo a salir a la calle. Nos habían inventado un miedo superior todavía para detenernos nuestros impulsos. O sea, no solamente las minorías esas que regentearon el mundo por 2000 años o 3000 años, habían inventado el miedo a través de un mito, a través de una creencia. O sea, nos inventaron dioses. Siempre las civilizaciones antiguas tuvieron dioses que condicionaban al hombre para contenerlo, contener la furia salvaje de las civilizaciones. En todo tiempo hubo dioses, dioses que ni siquiera nosotros llegamos a conocer. Y remotamente todavía algunos nombres de esos dioses nos vienen. Pero a nosotros, nuestra civilización moderna, que data de 2500 años, nos inventaron dioses castigadores. O sea, castigadores. Nosotros si enfrentamos con un cuestionamiento, una pregunta, estábamos violando, estamos pecando. O sea, nos instalaron el miedo. O sea, tenemos miedo. Y ese Dios imaginario, porque nadie lo vio, o sea, yo creo en Dios, pero tengo mis recaudos porque no lo he visto, lo siento en mí. Siento que la creación, que todo esto que nos rodea y que somos parte, tiene que haber algún origen respetable. Pero esas minorías inteligentes y perversas inventaron no solamente el miedo, con el objeto de apoderarse de las riquezas, las grandes riquezas. Nosotros como referencia tenemos de 500 años a esta parte lo que pasó en este continente. Nos trajeron la espada para quitarnos con la violencia y la fuerza todo lo que había de posesiones. Y nos instauraron religiones, y nos instalaron el miedo, y nos destruyeron a nuestros dioses. O sea, los dioses que había en este continente fueron destruidos, se implantaron sobre esos templos sagrados de nuestras civilizaciones primarias, instalaron sus aposentos de sus religiones y nos inventaron un Dios severo, castigador, pecado,
te va a castigar, el infierno. Pero mientras todo eso sucedía, que era creíble por la forma que lo imponían, no cesaron de llevarse las riquezas y de esclavizarnos, esclavizar a todos los que le imponían ese Dios. No vino con la idea de un Dios que venía a traer bonanza, alegría, evolución, cultura, justicia, cultura, evolución, mejor vida, mejor progreso. Nada. Era un Dios que respaldaba con el miedo el despojo. Yo sé que a muchos no les gusta esto, pero tienen que saber la historia, porque la historia nos habla con palabras elocuentes sobre hechos consumados, o sea, no es que estoy inventando nada. Y claro, todo eso ha desaparecido, y estos medios de comunicación que ahora están en nuestras manos, y que todavía estamos aprendiendo a manejarlos, y que somos un poquito cholulos para manejarlo, porque muchísima gente lo usa en estupideces, en choluleces, cosas cholulas, o sea, la mitad, la tercera, cuarta parte de los que usan estos medios de comunicación todavía no se han dado cuenta que los tienen en sus manos. Hay mucha gente que no sabe, nada más tiene esa computadora en sus manos que es el teléfono y creen que solamente eso sirve para hablar por teléfono y mandar un mensaje de WhatsApp. Y no sabe que tiene en sus manos un monstruo que pudiera hacer temblar el mundo. Pero bueno, ya vendrá el tiempo, ya vendrá, está llegando. Ya el que agarró un teléfono hace 5 años ya sabe que además de eso tiene una computadora monstruosa que se comunica con todo el mundo. Hoy cualquiera de nosotros, cualquiera, el más tonto, el más primitivo, tiene más información y conocimiento que el hombre más ilustrado o la mujer más sabia que existió en el mundo. Nosotros no tenemos ninguna duda. Lo que se nos cuestione y se nos antoje averiguar, tenemos disposición para hacerlo en un aparatito de ese tamaño. Entonces, todo ese cambio, que es bienvenido y que tiene un valor extraordinario, necesita y requiere un encuadramiento. Nosotros necesitamos, desde ya los que tenemos tribuna, empezar a hablar de estas cosas. Empezar a hablar, empezar a explicar a la gente. No vamos a decir enseñarle, porque yo no estoy en capacidad de enseñarle, pero sí decirle que es necesario que adquiramos mayor conocimiento, porque el instrumento es extraordinario. El potencial que tiene el instrumento es para hacer temblar a los poderosos. Tiemblan los dioses de barro en este momento. Fíjense la perversidad que se instaló. O sea, tenemos ahora posibilidad de ponerlo en evidencia. Nos hicieron creer que solamente si éramos pobres, hambrientos, desarrapados, marginados, explotados, hundidos en la pobreza, en la miseria, en la marginación más absoluta, se nos abría la puerta de los cielos. Dios nos iba a recibir en su seno. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan los que nos hicieron creer por cientos de años? Porque no fuera cierto si a cambio de ese miedo que nos instalaron hubieran acrecentado las riquezas y hubieran acrecentado la evolución cultural y el beneficio de la justicia, salud, educación, y no hubieran destruido nuestros templos, entonces si no hubieran tocado nada, si no se hubieran llevado el oro, masacrado cantidades, esclavizando en las minas para llevarse la riqueza, para la explotación y todo, si no hubiesen hecho eso, sí hubiera sido creíble ese Dios que nos implantaron. Pero no, con eso nos llevaron todo, y nos llevaron de tal forma despiadado. No es que nos llevaron por razonamiento y por convicciones, por vigor y violencia. Entonces todo eso, hoy, yo puedo comunicarme con ustedes y explicarles esto. ¿Cómo hubiera hecho yo para explicarles esto? Sí, yo sé que va a haber algunos que me van a decir que soy un satán. Es natural, o sea, la ignorancia da para todo. Pero la gente inteligente del cual forma este grupo, la mayor cantidad, la gran cantidad de gente inteligente que está detrás de esta cámara, sabe, y si no sabe por lo menos la curiosidad le pica, que es razonable lo que se dice, porque
Aquí no hay ninguna mezquindad, te estoy dando un mensaje a cambio que me votes o que me elijas o que me propongas. Acá no se busca ninguna prebenda personal para nada, al contrario. Esto es un riesgo y es una cosa que no te creas que es tan fácil hacerlo, hay que hacerlo todos los días. Es un trabajo, es una lucha a cambio de nada, aparentemente. En fin, pero no es lo personal acá, acá es lo que nosotros entre todos podemos avanzar, porque ahora no habría justificación para no poder progresar. Todavía las grandes riquezas, las grandes fortunas, los grandes conglomerados corporativos todavía tienen la presión sobre las grandes multitudes. O sea, todavía nos tienen, en vez del Dios que nos amedrentaba, ¿se acuerda? Ese Dios que nos tenía amedrentados, que teníamos terror con Dios, del pecado, y todo, hoy es la deuda externa, las deudas externas de todos nuestros países. Ese es el Dios que ahora que nos han impuesto, nos han implantado. Ya no le tenemos tanto miedo a Dios como a la pobreza que nos generan esos desfalcos que hacen las corporaciones internacionales. Se han transformado los dioses, por eso dije que se están bajando lentamente de los pedestales los ídolos de barro. El Fondo Monetario, por ejemplo, es uno de los ídolos de barro, no te creas. No te estoy hablando de San Antonio, ni de Santa Rita, ni de Santa Teresa, ni de... No, te estoy hablando de cosas concretas para que nosotros podamos sopesar. Y siempre volvemos a lo mismo. Todo esto lo podemos nosotros capitalizar porque tenemos el instrumento para que se oiga. ¿De qué valdría si todo esto, y mucho más, porque hay gente muchísimo más capaz que yo, pudiéramos haber... Imagínate que Perón, por ejemplo, hubiera tenido este instrumento en sus manos, o cualquier otro, brillantes, personas que pasaron por el mundo y que solamente una escasa cantidad de gente tuvo la fortuna de leer algunos recuerdos que dejó escrito. Pero no tuvo la facilidad extraordinaria de que hoy a través de la imagen y la palabra, el gesto, la elocuencia, llegue una verdad absoluta. Pero cuidado, que esta concesión avanzada sobre el futuro no nos despierte a nosotros el indio, la venganza, el rencor acumulado, que nosotros le demos salida al monstruo que tenemos dentro. Nosotros ahora ya hemos aprendido de que la única forma de lograr los objetivos es a través del amor. O sea, lo que nos han retaseado tantos años. Nosotros no hemos estado enajenados para no tener acceso al amor. Entonces ahora esto es una provocación, porque nosotros tenemos en la mano un instrumento que no lo pueden callar. Entonces muchos, en su desmedido resentimiento, porque lo existe en la sangre, van a querer utilizarlo como método para venganza, y ese sería un error, porque la providencia, vamos a ser esplendorosos, nos ha proporcionado estos elementos para que seamos sabios y lo utilicemos con grandeza. O sea, si ya tenemos la fuerza superior a todas las fuerzas que existen, porque esto es superior a una bomba atómica, porque llega a la mentalidad de cada individuo. Entonces es un potencial que es inimaginable. Entonces nosotros no podemos caer en la desventura de ser primitivos, de ser primarios en la reacción. Tenemos la oportunidad ahora de la grandeza, de lo sublime. ¿Por qué? Y porque solamente con lo sublime y el amor entre semejantes, no importa la religión que tengas, no importa el credo ni la raza que seas. No es fácil, o sea, no es fácil. Es una prueba de nuestra evolución. Culturalmente tenemos nosotros que estar preparados para responder en la medida y dimensión de la oportunidad que tenemos. Ahora tenemos una oportunidad extraordinaria de mostrar lo que nosotros tenemos adentro. O sea, que no somos los perversos, los marginados, los imbéciles, no, estamos llenos de amor, estamos llenos de esperanza, estamos llenos de igualdad. Queremos igualar por arriba, que nadie se sienta menor,
ni que nadie se sienta marginado, un marginado social, un marginado intelectual, un marginado moral. Que si hay un Dios supremo, sepa ese Dios supremo que nosotros estamos a la aventura de estar en el concepto que lo sublime nos implica y nos desafía. Entonces todas esas cosas son cosas que hay que transmitirlas con calma, con serenidad, hay que tratar de infundir confianza, hay que tratar de evitar los miedos, hay que tratar de superar con la tolerancia los imponderables que se presenten, hay que avanzar sobre todavía lo nefasto con pie de plomo, porque no es que nosotros los vamos a desarmar, el poder corporativo lo vamos a poner de rodillas, no. Se va a caer por la propia inercia de su inoperatividad. O sea, por ejemplo, las grandes deudas externas que hoy humillan todavía a los pueblos que no les han permitido evolucionar, crecer, tener una vida digna, cultivarse, utilizar esos instrumentos con la medida y la dimensión que sería posible hacerlo, todo eso tiene que ir desapareciendo. Y los que tenemos la oportunidad de hacerlo, aunque sea en una forma elemental, como en este caso, tenemos que ser los peregrinos, los predicadores que sean un muro de contención a la barbarie de la parte primaria del ser. Entonces todo eso es un trabajo que tienen que hacerse. Y lástima que uno ya está de salida, pero les dejo por lo menos la encomienda, ¿no? Fíjense que nosotros siempre supimos que las riquezas del mundo nos pertenecen. Lo que no teníamos explicación era por qué las riquezas estaban en tan pocas manos. Y no había nadie que nos lo explicara. Y los pocos que lo explicaban en beneficio de quienes los mandaban. O sea, estaba el periodismo, los medios de comunicación, los centros universitarios, todo preparado para que ese encanto, ese sortilegio no fuera roto. Y entonces se tuvo mucho cuidado en mantener a las grandes mayorías que demandaban justicia marginadas. Hoy ya sabemos que nosotros estamos a un paso de lograr el equilibrio. Y entonces tenemos que ser cuidadosos para no echarlo todo a perder. Y el hecho de que seamos cuidadosos no significa de que seamos timoratos, al contrario, que tengamos verdades que vayan despacio consensuando a la gente. O sea, vos crees en el Dios que quieras y seguí en eso. No te estoy diciendo que renuncies a tu credo, de que no vayas a la iglesia, de que no te arrodilles a rezar. Haz lo que quieras, pero ya sabes, cuando entras a un templo, ya sabes que esos templos generalmente en su origen estuvieron designados o estuvieron construidos con un solo objetivo. No fue para ayudar, no fue porque desde que se instalaron todos esos templos aumentó exponencialmente la pobreza, la injusticia, la marginación social y que solamente esos templos o desde esos templos eran las voces de que los únicos que entrarían al reino de los cielos eran los pobres, jodidos, marginados, muertos de hambre, explotados, esclavizados. Esos sí iban a entrar al reino de los cielos. Los demás se podían llevar todo el oro que quisieran, no había ningún problema, y esclavizarlos en las minas de carbono, en las minas de plata o las minas de... Entonces todo eso ahora lo sabés. Nosotros, como te dije antes, no es cuestión de ahora venir a pasar la bandeja para cobrar. Ahora nosotros tenemos que demostrarnos a nosotros primero que es posible otra vía, que es posible otra forma de acercarnos a Dios, que es posible a nosotros de acercarnos a Dios sin esa mentira que tanto daño nos hizo. Ahora nosotros podemos saber que podemos acercarnos a Dios con la justicia, y nosotros para eso tenemos que prepararnos lo suficiente, porque si es que Dios existe, como a mí no me cabe la menor duda, tenemos que estar a la altura de esa existencia, no a la altura de las miserias para a costa de cualquier precio apoderarse de lo que no te corresponde. En fin, hoy quería conversar con vos, tenía ganas, está medio amenazando de lluvia esto,
pero no por eso dejamos de trabajar. Te mando un gran abrazo, te invito a que participes. Tenés vos en tus manos un potencial enorme. Tratá de ir averiguando cómo se puede manejar cada día mejor. Trata de no dedicarte, no usarlo para tonterías, trata de usarlo de utilidad, trata de aprender con esto, que es una biblioteca monstruosa. En fin, superate diariamente, porque esa superación no es que vas a ayudar a los demás, te vas a ayudar a vos mismo y en esa forma podrás ayudar a los demás. Te mando un gran abrazo, porque ya sabés que yo de todo corazón tengo un gran respeto por todos ustedes. Yo he aprendido mucho con ustedes, me debo a ustedes. Es muy importante la importancia que, valga la redundancia, tiene ustedes en todo el continente. Así que mañana, por supuesto, nos volvemos a ver. ¿Qué te parece?